Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, para seguir compartiendo la palabra del Señor en este devocional 701, que para la gloria de Dios seguimos enseñando la palabra de Dios, predicando, meditando en ella cada mañana de nuestra vida, porque no hay mejor manera que comenzar un día, que comenzar una semana, que es acercándonos a su bendita palabra. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el versículo 12 del Evangelio de Mateo, capítulo 14, que así nos dice la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Debido a una mujer malvada como Herodías y a una pésima y nefasta decisión por parte del rey Herodes, Juan el Bautista había sido decapitado en la cárcel. Y una vez muerto, los discípulos de Juan tomaron el cuerpo para enterrarle. Y una vez lo habían enterrado, fueron a darle la triste noticia a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista arriesgaron su propia vida yendo a recoger el cuerpo de Juan, porque quién sabe si Herodes también en un momento de ira les mandase a decapitar también. Pero aún así decidieron correr ese riesgo. Hay un comentarista bíblico por ahí llamado Braus que denomina a Juan el primer mártir cristiano. Aunque bien sabemos todos que el primer mártir cristiano sería el diácono Esteban más adelante, cuando los religiosos decidieron quitarle la vida por predicar de Jesús. Sea como sea, lo cierto es que con su muerte estaba cumpliendo su llamado. Me explico. Cuando antes de nacer un ángel se le apareció a su padre Zacarías, este ángel le dijo cuál sería el ministerio de Juan. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 16 y 17, el ángel le dijo a Zacarías que su hijo Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor y que su misión sería preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Todos sabemos que Juan el Bautista lo logró, cumplió con su ministerio. Muchas de las multitudes que ahora estaban creyendo en Jesús, lo más probable fueron las que habían sido bautizadas por Juan en el Jordán. No nos olvidemos que aún el propio Jesús fue bautizado por Juan. Un poco después de tiempo del bautismo de Jesús, sucede como una especie de celos entre los discípulos de Juan el Bautista, porque se enteran que también Jesús ahora estaba bautizando. Así que fueron corriendo a decirle a Juan: oye, ¿qué está pasando? Y ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 26, los discípulos le dijeron a Juan: mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ahora también está bautizando y todos quieren ir con él. Cualquier otra persona en el lugar de Juan seguramente se hubiese puesto celoso, se hubiese enfurecido. ¿Cómo es posible que ahora aquel que yo mismo había bautizado ahora también estuviese bautizando? ¿Cómo es posible que todas esas multitudes que antes venían a mí ahora quieren irse con Jesús? Pero Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y entonces él dijo algo precioso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, cuando dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ya Juan estaba dejando claro que era necesario que él diese un paso hacia atrás para que Cristo comenzase a llevarse toda la gloria y toda la honra. El rey Herodes y la malvada Herodías pensaban que habían truncado los planes de Dios. Pensaban que habían triunfado incluso por encima del todopoderoso Dios. Pero lo que no se dieron cuenta es que con su acto estaban llevando a cabo la voluntad de Dios. Todos los entendidos, los estudiosos de la Biblia, afirman que probablemente todos aquellos discípulos de Juan, a partir de su muerte, comenzaron a ser discípulos de Jesús. Incluso dicen que cuando Mateo registra en este versículo 12, que después de enterrar a Juan el Bautista fueron para darle la noticia a Jesús, fue con la intención también de convertirse en discípulos de Jesús. Está claro que no todos, ¿verdad? Porque algunos años más tarde, en la ciudad de Éfeso, si no recuerdo mal, todavía vamos a encontrar algunos discípulos de Juan. Rápidamente me gustaría resaltar dos virtudes de estos discípulos. La primera era su valentía. Ellos se comportaron como verdaderos valientes yendo a recoger el cuerpo ya fallecido.
Estos discípulos no solamente honraron a Juan el Bautista en vida, sino que también lo hicieron en su muerte, porque quisieron darle una digna sepultura. La segunda virtud que quiero resaltar de estos creyentes, de estos discípulos de Juan, es que fueron muy sabios al ir a Jesús en un momento de duelo. Indudablemente ellos estaban tristes, afligidos. Su maestro y rabino Juan acababa de ser brutalmente asesinado. Así que me imagino a estos hombres en angustia. La Biblia dice en repetidas ocasiones, como por ejemplo en el Salmo capítulo 18, versículo 6, que en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y mi Dios oyó. Lo mejor que podemos hacer en los momentos más tristes de nuestra vida es acudir al Señor, es refugiarnos en su presencia. La Biblia enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 10, que el nombre del Señor es una torre fuerte, que cuando el justo corre a él, será levantado. También Santiago nos dice en su carta en el capítulo 5 y versículo 13, que si alguno de nosotros nos encontramos afligidos, lo que tenemos que hacer es hacer oración. Y esto lo vemos una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Y también lo vemos en los discípulos de Juan. Ellos estaban afligidos, ellos estaban angustiados, y lo que hicieron fue ir delante de Jesús para contarle lo sucedido. Así que me gustaría hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿A quién acudes tú en tus momentos de desesperación? ¿Quién es tu paño de lágrimas? Yo no digo que no esté bien tener a una persona a la cual le puedas contar tus desgracias, pero créeme que nadie en este mundo podrá consolarte como lo hace nuestro Señor. Nadie podrá traer un consuelo tan precioso como solo sabe hacerlo el glorioso Espíritu Santo. Para estos discípulos era toda una tragedia haber perdido a su rabino, a su maestro. Pero aún dentro de esa desgracia, Dios en su inmensa misericordia supo guiarlos hacia Jesús. Y muchas veces suele pasar así, ¿verdad? Es en nuestros peores momentos cuando decidimos buscar a Jesús. Muchos de nosotros, quizá no todos, pero a lo mejor muchos decidimos dar el paso de acercarnos a Jesús cuando peor estábamos, cuando nuestra vida estaba en un hoyo, como dijo el salmista en el Salmo 103, versículo 4. Pero gracias a ese dolor, gracias a esa aflicción, gracias a esa angustia, hoy podemos dar gloria y honra a nuestro Dios, porque fue la excusa o el pretexto que usó Dios para que nosotros nos acercásemos hacia el Salvador, hacia Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, aún por los momentos más difíciles, aún por los momentos más críticos, aún en esos momentos tenemos que dar gracias. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar siempre agradecidos, dar gracias en todo momento. Así que vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Gracias no solamente por los buenos momentos, por los buenos tiempos, sino también por los peores momentos o los peores tiempos que hemos vivido o que estamos viviendo. Porque en esos momentos es cuando más nos acercamos a ti, Señor. Gracias porque de los discípulos de Juan aprendemos que en su peor momento se acercaron a ti. Gracias porque tú eres bueno, tú no rechazas a nadie. En nuestra angustia podemos buscarte y tú nos vas a dar siempre una respuesta. Señor, guárdanos en este día, bendícenos, Señor, que tu bendición nos alcance en el día de hoy y en toda esta semana. Te queremos dar toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. ¿Cuál fue el mensaje que tu pastor trajo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué versículo se usó para desglosar toda esa enseñanza que en tu iglesia ayer se dio? Hazme partícipe de esta enseñanza y así podemos crecer todos juntos. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.